Muy buen día, amigos. Bienvenidos a un episodio más del Hubiera Sí Existe. Les saluda Roberto Bonilla de Novarum, México. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. Nuestro eslogan es Construyendo Mejores Futuros y nuestro objetivo es implementar acciones en el presente para garantizar un futuro más prometedor, tanto para empresas como para la sociedad en su conjunto. Aprovecho además para compartirte que ya contamos con la Academia Novarum, un espacio donde encontrarás cursos para mantenerte a la vanguardia en un formato virtual. Sin más preámbulos, les quiero comentar que el día de hoy revisaremos el tema relacionado con una institución que se conformó en el año 2018 y tenemos como invitado a Ramiro Valencia Martínez, precisamente su fundador. Voy a leer su semblanza antes de darle la palabra para que nos platique sobre este instituto, ¿verdad? Los elementos que lo integran y después vamos a ir tejiendo aplicaciones del hubiera si existe precisamente con esta institución que sin lugar a dudas es algo que nuestro país necesita de manera imperativa y urgente, ¿no? Bueno, Ramiro Valencia nació en Oaxaca, se formó en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en México como contador privado y licenciado en administración. De igual forma, tiene formación en filosofía de la ciencia, el arte y libertad. Posteriormente, en el Tecnológico de Monterrey, le da la oportunidad de crecer a través de una maestría en administración y posteriormente en una maestría en mercadotecnia. Tiene una amplia trayectoria en el sector público, en donde recibió un reconocimiento como delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el sector privado y en el sector universitario, también como acreedor al Premio Nacional de Calidad. Ha sido coescritor del libro La Ruta de la Plenitud, autor del libro de bolsillo Ética 101, Consejos para alcanzarla, y también autor del libro Ética Instrumental, un eslabón entre la teoría y la práctica. Su libro más reciente, Ética a través de modelos de gestión. Y en ciernes está otro libro más, el libro de Ética para empresarios y directivos públicos y privados. Actualmente se ocupa, no sin dificultad, de la difusión de la ética instrumental en los ambientes universitarios y organizacionales a través del Instituto de Ética que él fundó. Pues demos la bienvenida a este episodio más del Hubiera Si Existe en Conexión Novarum con ustedes. Y Ramiro, estoy muy contento y muy orgulloso de que estemos coincidiendo en este espacio para que platiquemos de esta gran labor que has hecho alrededor de la ética y su difusión, la ética instrumental, como tú lo mencionas en tu semblanza, y que platiquemos del Instituto de Ética, ¿sí? Del Instituto de Ética que nace en 2018 y vamos a explorar qué se hubiera hecho en 2018, 2019, 2020 para que hoy el instituto tuviera una dimensión y un impacto mayor al que ya tiene. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, muy amable. Una breve introducción con el ánimo de reforzar este paradigma de el hubiera si existe. Agradezco esta oportunidad a la Academia Novarum y su director Roberto Bonilla para que a través de su plataforma educativa nos ocupemos del tema de la ética, causa formal y causa final aristotélica del ser y del deber ser. Y enos aquí en este podcast. Interesante y útil el paradigma del doctor Don Beck, el hubiera si existe, que aparentemente es una aporía o paradoja. Sin embargo, no lo es si confrontamos lo que hicimos y cómo lo hicimos en el pasado con el qué debimos haber hecho y de esa manera encontrar acciones en el presente para diseñar estratégicamente mejores escenarios futuros. Lo que Jacques Barzum, el autor del libro Del amanecer a la decadencia, le llama utopías. Insisto, utopías, no utopías. También de esa manera alcanzamos la filosofía del tiempo de Agustín de Hipona,
quien argumentaba que el pasado y el futuro no existen, que solo existe el presente pasado, el presente presente y el presente futuro. Interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante, sí. En lo personal, el hubiera sí existe lo equiparo con una reingeniería filosófica y resiliente, que apoyada en la experiencia es posible aplicarla en el ámbito social, empresarial, gubernamental, en lo personal y, ¿por qué no?, en el amor. Ahora bien, aplicaré este modelo del doctor Don Beck en un caso real, personal y de poco tiempo atrás. A saber, se trata del Instituto de Ética Asociación Civil, formalmente constituido y reconocido desde el año 2018 como persona moral y que enseguida desmenuzo su justificación, su misión, impacto, estrategias, rectoras, líneas estratégicas, dirección y contenidos. Perfecto. Justificación. En México, los ácidos del individualismo y su ignorancia de la ética han corroído nuestras estructuras sociales. Lamento tener que estar leyendo esto. Tenemos una sociedad no dialogante. Me recuerda lo que está en el frontispicio del Teatro de Santos Degollado de Guadalajara, que nunca nos alcance el rumor de la discordia. Y parece que ya nos alcanzó. Delincuencia, criminalidad, corrupción, impunidad, violencia, polarización, sensación social de alta inseguridad pública, etcétera. Agravado esto, el día de hoy justamente quedamos muy mal reflejados en las cifras de la criminalidad, los delitos, etcétera, como Estado, como ciudadanos guanajuatenses. Guanajuato quedó muy mal, muy mal. Bien, esa es la justificación para ese instituto de ética. Otro más es que la ética está ausente desde nuestro lenguaje, en la redacción de leyes, en el hogar, escuela, trabajo y comunidad, y en los contenidos en los medios de comunicación. Que todo esto se manifiesta en un comportamiento público y privado apartado de la ética. Y si bien es cierto, parafraseando a Frank Mantaki, yo digo que la ética es una virtud de interés privado, pero de interés público. Ok. Interesante, ¿no? Bueno. Sí. ¿Cuál es la misión de este Instituto de Ética? Sembrar semillas de ética en la tierra fértil que es el hombre. No aspiramos a más de vamos a formar personas éticas, no. Eso es faltar el respeto al ser humano, su dignidad, su libre albedrío, etcétera, sus decisiones. Es una modesta labor de sembrar semillas de ética en tierra fértil que es el hombre. Okay. Me recuerda, guardando toda proporción, a Sócrates. Ok. Y esta persona ética es aquella que logra entender, comprender y darle vida a 4 grandes amigas del hombre, más allá del perro, ¿eh? Que son la fortaleza espiritual, la templanza, la justicia y la prudencia. En ese riguroso orden apuntan algunos, ¿verdad? Que es precisamente al final va como cabeza de las mismas la prudencia. Eso es lo que debe tener como fundamento, como bases, como columnas de hierro toda persona, ¿sí? Para un uso adecuado de su razón, ¿sí? Y además de cultivar estas 4 virtudes, ¿sí? Pues que le permitan alcanzar, ¿sí?, a los valores básicos de la ética, que son la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la recta intención. Con eso ya la hicimos, y no exagero. Bien, ese es para el Instituto de Ética la visión integral de lo que debe ser una persona ética, y que se resume en ser una persona, sobre todo en el ámbito general de las personas, ser persona integral, formado integralmente. Segundo, ser persona íntegra, la honestidad, etcétera. Y tercero, integrado. Atención con esto último, lo integrado, la ética de la otredad, del otro, ¿sí?
tanto nos recomienda Fernando Savater. Muy Ok. bien. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que se tiene delineado en el Instituto de Ética? Un cambio cultural, una revolución de terciopelo, mayor conciencia para dialogar más, ser más dialogantes, disminuir la conflictividad existencial, erradicar la indiferencia hacia los otros, una sociedad más sólida, más subsidiaria, no banalizar el mal. Ya nos acostumbramos a tener cerca de 200,000 muertos en un sexenio y no es, ¿cómo se llama?, cuestión partidista, y tener más de 100,000 desaparecidos. Una sociedad más culta, una sociedad más segura, cuidar más el medio ambiente, atención con la ética respecto al medio ambiente. Ahora bien, el instituto, a través de esta visión, etcétera, impacto, se dirige, ¿sí?, a la población abierta, a padres de familia, a trabajadores, servidores públicos, maestros, alumnos, empresarios, directivos y partidos políticos, etcétera. Estrategia rectora, atención aquí con la estrategia rectora, aquí es donde está el punto nodal, el momento. Ok, adelante. Impartir, difundir e impulsar la ética entre la mayor cantidad de la población a través de diversos medios de comunicación o de formación. Esa es la estrategia rectora. Y líneas estratégicas, una vinculación con todos los sectores, con todos los estamentos, aprovechar la información existente en diversas fuentes, la investigación, la causa raíz de por qué estamos con esos efectos de la sociedad no dialogante, delincuencia, etcétera, ¿sí? La causa raíz que la seguimos perdiendo, seguimos atacando el efecto, la punta del iceberg, ¿sí? Segundo, difundir la ética a través de diversos medios y métodos, presencial, en aulas, videos tutoriales, internet, radio, periódicos, televisión, folletos, teatro, libros, etcétera. ¿Sí? Cuanto medio de comunicación podamos tener. Y por supuesto que incluirá en la actualidad, ¿sí?, con las redes sociales. Claro. Obvio. Tenemos esa supercarretera que la debemos recorrer con estos temas, ¿sí?, de una manera adecuada, ¿sí?, etcétera. Y los contenidos a transmitir. La ética es muy amplia, extensa, ¿sí?, muy conceptual, demasiado conceptual. De ahí que es mi aterrizaje con la ética instrumental. Y esta ética instrumental se puede transmitir para que se siembre la semilla de la ética a través de 7 pasos muy específicos, muy asequibles, accesibles a la población general, ¿sí? Oye, Ramiro, antes de que continúes, ¿por qué no nos explicas un poquito por qué le llamas ética instrumental? Muy bien. Le llamo ética instrumental porque justamente la ética se la han quedado, y lo digo en plan, ¿sí?, una élite, llámese filósofos, ¿sí?, desde los presocráticos y Sócrates en adelante, sí, hasta el momento actual, se la han quedado unos cuantos, ¿sí? Uh-huh. Y la mantienen en esa nube, ¿sí? Y es inaccesible a todos los demás. Si escuchamos una clase de ética y se ponen a hablar de Emmanuel Kant, sí, olvídate, sí, solamente ellos entienden, sí. Y cuando queremos difundir la ética en la población abierta, sobre todo, en las empresas, etcétera, sí, pues ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? De que yo soy yo en mis circunstancias, y no salvo en mis circunstancias tampoco me salvaré yo, etcétera, etcétera. Entonces, espérate, vamos a aterrizar esto, ¿sí? ¿Y cómo se aterriza? A través precisamente de la ética, literalmente aterrizarla, ¿sí?, de una manera sencilla, explicable, y en este caso a través de 7 pasos, que son los que Okay. trato de explicar. Perfecto. Los 7 pasos son
7 pasos son muy sencillitos. Uno de ellos es saber qué es la ética. Que te quede claro qué es la ética. Y por cierto, te felicito porque acabo de ver tu podcast sobre qué es la moral, qué es la ética y qué es la ley, ¿no? Sí. No tengo la menor, ¿cómo se llama? Muy modestamente, no tengo la menor, ¿cómo se llama? Rectificación, clarificación, enmienda a esa explicación, ¿sí? Y yo nomás le agregaría, pues, bueno, ya me contradije, le agregaría de que la ética viene siendo la conciencia de la moral, Sí, la conciencia de la moral, el darse cuenta de esta moral, está siendo racional, ¿sí? racional. Punto. Estos 7 pasos, de manera muy enunciativa, son primero, saber qué es la ética, que ya lo dije. Okay. 2, ¿quién inventó la ética? Precisamente para saber, para informar a nuestro receptor de quién inventa la ética, sí, que tiene varias fuentes, varios nutrientes, para que superemos ese relativismo, de que a mí no me dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si yo soy lo suficientemente autónomo, maduro, cultivado, tengo capacidad de raciocinio, etcétera, y empezamos a relativizar, ¿sí? Alguien lo dice muy sencillamente. Fíjate que si para evitar ese relativismo, simplemente entérate de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí tienes 30 artículos que son casi son irrefutables. Ese es justamente el uso de la recta razón. ¿Sí? Es quien te da una aproximación, dicen que no hay verdad absoluta, ¿verdad? Te da una aproximación, ¿sí? A lo que es justamente un raciocinio, ¿sí? Ok. 3, ¿para qué sirve la ética? Ahí también tenemos que ampliar esto. La ética no solo sirve para autogobernarnos, de hacer lo correcto. Y ahí nos quedamos, en el mejor de los casos, sabe algo de ética, Claro. hacer lo correcto. Pero perdemos de vista otros grandes objetivos que tiene la ética. Ese objetivo, otro objetivo de la ética es que tengamos la capacidad de dialogar, la famosa inteligencia emocional, la famosa empatía, la famosa resiliencia, la comprensión, ponte los zapatos del otro, la consideración, etcétera, ¿sí? Es otro objetivo, como se llama, de la ética, ¿no? Y otras más. ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos la ética? Claro, somos una ontología y la respuesta, pues, la ética está en nuestro ser, punto, cuerpo, alma, mentes y sentimientos. Sin embargo, para una manera didáctica, si tomamos la psicología y concretamente el psicoanálisis de Sigmund Freud, algunos se pueden espantar con esto, ¿sí? En que apoyado en los 3 niveles de el ello, el, el super yo y el yo, ahí podemos ubicar la ética exactamente en esa parte que es el super yo. Por eso se le llama super yo, por encima del ello, ¿verdad? Donde están las pasiones, los temperamentos. Y el super yo, donde está nuestra conciencia, ¿sí? Que es justamente el uso de la recta razón, ¿sí? Etcétera, etcétera, de cómo direccionar la moralidad, la conducta del hombre, ¿sí? Se ubica justamente en la parte intermedia que es la conciencia, el darse cuenta. Y de esa manera se manifiesta el yo. Muy bien. Recomiendo, sí, que veamos y reveamos, y sobre todo con las personas menores, en el caso los hijos, los nietos, sí, las películas de Intensamente 1 e Intensamente 2. Okay. Es toda una explicación muy didáctica, sí, sobre todo para los niños, pero hay que explicárselo, sobre la ética y el psicoanálisis. Uh-huh. Decía Eric Fromm y Carl James que si mientras no conozcamos nuestro ello, nuestro subconsciente, le seguiremos echando la culpa al destino, ¿sí? Conócete a ti mismo. También dice por parte de ellos que si le vamos a apostar a los valores, debemos conocer nuestra naturaleza individual. Porque es otro extravío también con la ética, de que empezamos a hablar de valores
N valores, etcétera. Por cierto, hay toda una gama de valores y no, ¿cómo se llama? Aterrizamos y nos extraviamos, ¿sí? En estar perdiendo todo esto, ¿sí? Ok. Y quinto paso, valores primarios. Así como dije yo, de los 4 grandes amigas del hombre, de la fortaleza espiritual, de la prudencia, la justicia y Templanza. Exacta, templanza, sí. Hay 4 valores primarios. Simplemente es la honestidad, ya lo he mencionado, la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la recta intención. Atención con esto último de la recta intención. Tomás de Aquino decía que la moralidad no está en el objeto, sino también en la intención. El objeto puede ser la verdad, pero ¿con qué fin digo la verdad? Para perjudicar a alguien, entonces se viene al traste bajo un razonamiento ético que ya no se apega a la ética. Entonces, la recta intención en todo, de las relaciones personales, familiares, comerciales, empresario, proveedor, cliente, etcétera, maestro, alumno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y ¿qué hacer para ser ético? Aquí está el meollo del asunto. ¿Qué debo hacer para ser ético? Pues debo hacer 2 cosas muy sencillas. Que la primera es leer, leer, leer y leer. ¿Sí? Leer, leer y leer. Sí, justamente veía hace un momento unos capítulos de Merlí, una secuela de la serie española tan exitosa de Merlí, sí, que por cierto le ponen Merlí, le ponen en latinajo ahí que se atreve a aprender, aprende. Y entonces, en ese caso le están diciendo de que te ponga a leer. El muchacho, el joven, el protagonista, está estudiando filosofía y sus mentores, sobre todo una maestra, le dice, ponte a leer, leer, leer y leer. Sí, y justamente un legado de su maestro Merlí, en la primera temporada, la primera parte, ¿sí? Que era el maestro de filosofía, ¿sí? Le deja a través de su familia, ¿sí? Un paquete, y ese paquete se lo acaban de entregar a este muchacho y contiene libros, 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 libros. Leer, leer, leer con doble E. ¿Sí? De lo contrario, no vamos a pasar adelante. ¿Sí? Y la segunda es conocerte a ti mismo. Lo que ya hemos dicho, si no conoces la naturaleza, si tus impulsos, tu capacidad de direccionarlas, que es tu carácter, ¿sí? Si no tienes ese conocimiento y por lo tanto ese tratamiento adecuado, pues no vas a poder ser ético. ¿Sí? Seguirás siendo explosivo, impulsivo, envidioso, acumulativo, ¿sí? Explotador, mercantilista, ¿sí? En fin, son actitudes individualistas que son tóxicas y no construyen, ¿sí? Y sobre todo, ni para mí mismo ni para los demás. Entonces, hay que atender esos dos grandes recomendaciones. Leer y conocerte a ti mismo, que no nos enseñan, ¿eh? Desde la primaria no nos enseñan. Y algunos mueren sin tener la idea de por qué soy así, ¿no? Porque soy impulsivo. O sea, por eso las películas, ¿cómo se llama? De Intensamente 1 y Intensamente 2. Y lo último, hacerlo. ¿Sí? Hacerlo, hay que trabajar, hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica. Porque pues, nos limitamos a veces, hacemos extraordinarios, hasta escribimos libros, ¿no? Sí, de la ética, etcétera, sí. Pero pues hay que hacerlo. ¿Sí? Claro. Es todo un compromiso, ¿no? Los recursos para el crecimiento del Instituto de Ética que se plantearon en un principio, en el 2018. Difundir de diversas formas y medios la existencia de la simiente del Instituto de Ética. 2. Adquirir o recomendar el producto sea ético para diversas personas en diversas organizaciones. 3. Recurrir a mecenazgos, o sea, de que necesitamos esos mecenazgos, llámese empresario, llámese X persona, para que nos puedan apoyar con esto, ¿no? Y adherirse al instituto para fomentar su evolución, ¿sí? Invitar a gente que esté convencida de esta idea y nos pueda ayudar, ¿sí? Muy bien. En concreto,
El escenario deseado que se dibujó, etcétera, y sigue latente, ¿sí? Es que el Instituto de Ética evolucionara Ok, de asociación civil a instituto municipal. ok, Una vez consolidado el instituto municipal a instituto estatal. ok. ¿Y por qué no a instituto nacional? ¿Sí? Por cierto, no existe un instituto de éticas. Cuando nosotros hicimos el trámite ante el notario, etcétera, para la denominación de, ¿cómo se llama?, de este instituto, pensamos que iba ¿cómo se llama?, a ser rechazada la primera y segunda opción, porque ya había institutos de ética, ¿no?, en México. ¿Y qué creen? Que no, a la primera dijo, sí, adelante. ¿Cómo? Sí, la autoridad, antes era la Secretaría de Economía, creo que es la de Gobernación, o ¿sí? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ahí está, no hay problema. O sea, no hay institutos de ética. ¿Sí? Bueno, o no había. Sí. Ahora, ya quiero regresar, salvo que tengas algunas preguntas, que ¿qué no se hizo y debió hacerse en su momento? Y Adelante. ahora se puede hacer ahora mismo. Sí, Lo que nada más te quisiera preguntar algo. Esa ruta que trazaste en donde empezara por ser un instituto de ética, luego un instituto municipal para la ética, luego estatal, luego nacional, 6 años después de que lo fundaste, en este momento, ¿dónde se encuentra el Instituto de Ética? el Instituto de Ética existe virtualmente, o sea, existe jurídicamente, tiene acta constitutiva, etcétera, sí, pero no tiene un espacio físico, Ok, ¿sí? No tiene espacio físico, no tenemos ni un portal, ¿sí? Ni una aplicación, nada. Estamos, ¿no? De hecho, está, ¿cómo se llama?, se ha limitado a mi persona, indebidamente, ¿sí? Pero pues han sido mis limitaciones, ¿no? ¿Sí? pero entonces vamos a lo que estabas empezando, al hubiera. ¿Qué hubiéramos hecho en ese 2018, 2019, en su primer año de vida, para que hoy estuviera con mayor fortaleza y mayor presencia? Ok. Ahora, nada más, antes de cerrar, ¿cómo se llama? Antes de pasar a ese punto, no es del todo, ¿cómo se llama?, un fracaso. No es del todo que no se hayan hecho grandes cosas, ¿sí? Mis cuentas como facilitador a nivel de empresas, instituciones, municipios, etcétera, de autoridades superiores de algunas autoridades legislativas en el país, ¿sí? Mi estimado es aproximadamente que hemos cubierto unas 3,000 personas. ¿No? Ok. 3,000 personas, sí, claro. Lo que vino a favorecer mucho esto es el Zoom, ¿sí? O el Teams, ¿sí? Vino a ayudar mucho la formación a distancia. Eso ayudó muchísimo. Y sí, tenemos por ahí pues una cobertura de unas 3,000 personas, que en algunos la semilla ha logrado, ¿cómo se llama?, aprender. Muy bien. Terminar ¿Qué es ahora sí, aterrizamos con el paradigma del del doctor Don Peck, ¿sí? ¿Qué es lo que se debió haber hecho y que estamos a tiempo de hacer? ¿Sí? Una vinculación estratégica con diversos grupos, empresarios, gobierno, etcétera, ¿sí? A través de un plan correctamente estructurado de viabilidad. Si no le llamo de negocios, ya, pues vamos, de ética, vas vendiendo la ética tú, ¿eh? No, no, no. ¿Sí? El equivalente a un plan de negocios. Siento que se debió haber estructurado de una manera muy concreta, muy precisa, muy ejecutiva, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este instituto en cuanto a su viabilidad. Y hubiésemos logrado muchísimos resultados y sobre todo del sector empresarial y del sector gubernamental, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Y en la palanca de apoyo, ¿sí? Y que todavía considero que es vigente, es apoyarse básicamente en el impacto social que esto puede tener. Es innegable el impacto social. Ahora, esto, pues es, ¿cómo se llama?, de generaciones, ¿no? No va a ser el impacto social ya para uh-huh. en un año ya tenemos los resultados, ¿no? No, no, hay que ser realistas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ahí considero yo que es la palanca de apoyo, esa vinculación con los sectores, ¿sí? Para que comprendan, acepten la idea y la apoyen.
¿sí? A través de justamente esos sectores importantes como estamentos, como las empresas, ¿sí? Es un muy buen lugar, ¿sí? Y el aspecto, el sistema gubernamental, a través de sus autoridades educativas, ¿sí? Y Sí. para mí ese es el aterrizaje que me exacerba el ánimo para tomar algo de esto, ¿sí? Y que realmente echemos a andar eso de que él hubiera sí existe. ¿No? Hacer realidad el equivalente a ese plan de negocio, porque puede servirte como un medio de comunicación con los diferentes actores con los que tú visualizas que se puede vincular el Instituto de Ética. Y mencionaste el sector gubernamental, hiciste mención a áreas de auditoría, de congresos, de aspectos legislativos con los que has participado, pero yo sé que también has participado como profesor dando esta cátedra en universidades. Ahora, yo quisiera llevarte a otro espacio en donde pienso que el hubiera también podría darnos un buen resultado ahora. ¿Qué nos dices de los maestros? Y me refiero a los maestros de educación básica que en este momento están en formación en las escuelas normales, ¿sí? Muy bien. No sé qué tanto has penetrado por ese camino para ver cómo incidir en esos maestros que tienen esa pasión, ese deseo de llegar a las aulas con una mejor formación, no solamente ahora con la digitalización y la tecnología y la inteligencia artificial, sino también en esta parte muy humana que es el reconocer que somos seres, que podemos reconocer la ética dentro de nosotros, compartirla en la otredad, como nos decías hace rato. Muy bien. Yo hago dos grupos de maestros. El maestro, le llamo yo, el maestro que tiene un apoyo, una formación pedagógica. Es recomendable la conciencia, el dimensionar que la currícula oculta es de gran impacto, ¿sí? Entre los alumnos, educandos, y entre la sociedad en general, ¿no? Sí. Y hay otros dos tipos, hay otro tipo de maestros que yo llamo los invasores. Y Invasores. ahí me sale un hilo de sangre aquí, porque yo fui un maestro invasor. A ver, Porque platícame. yo tenía una vasta experiencia en la administración, ¿sí? Yo soy licenciado en administración básicamente. Entonces tenía experiencia tanto en la teoría, en la formación universitaria, como en la práctica, con responsabilidades en niveles ahí de alta responsabilidad, ¿sí? Y entonces me invitaron a mí a dar ¿cómo se llama? Clases, universidades, hasta en seminarios, digo de administración, por supuesto, Sí, sí, no, sí. no de temas teológicos. Y entonces yo me sentía muy seguro y empecé a dar ese curso. Sí, yo soy catedrático de tal sistema, etcétera, ¿verdad? Y dices tú, qué falta de conciencia, de responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad entendida como una capacidad de respuesta. No estoy siendo una persona que está invadiendo el papel del docente, ¿sí? Y solamente después de algunos años que empecé a recibir capacitación como docentes, a través de diplomados en habilidades docentes, ¿sí? Certificarte después a través de conocer como capacitador, etcétera, etcétera, ¿sí? Es cuando te das cuenta que dices, Dios, sí, ¿qué estaba haciendo yo? Qué irresponsabilidad, ¿sí? Cuántas cosas de un resultado que podría ser mucho mayor, ¿sí? Habiéndome preparado, cuando me hubiera preparado, ¿sí? Bueno, ese tipo de maestros, ¿cómo se llama? Que todavía existen una buena Invasores. cantidad. Invasores, llamo yo, suena media fuerte la palabra. A eso le recomendaría yo otra vez la currícula oculta, girarla, ¿sí? Y segundo, el que motiven a los muchachos, a sus alumnos, ¿sí? En las dos situaciones para poder ser ético. El leer, informarte, conocer, etcétera, ¿sí? Y segundo, conocer tu personalidad. ¿Cuáles son tus temperamentos dominantes? ¿Cuáles son tus caracteres dominantes? Y proceder en consecuencia para que puedas tú realmente darle vida a los valores. No Déjame, les digo, sí. no, perdón. Déjame te comparto algo. Ahorita que volvías a repasar la importancia de que nos conozcamos a nosotros mismos. Un buen amigo, el doctor Ichaca Dices, menciona en uno de sus libros que para conocer a uno se necesitan dos.
¿sí? O sea, para que yo me conozca, voy a necesitar de otra persona, al menos, ¿verdad? Otra persona que me pueda retroalimentar, con quien yo pueda espejear, ¿verdad? Y que pueda escuchar para que me ayude a conocerme, porque a lo mejor tengo puntos ciegos, ¿sí? Así es, así es, pues eso en sí se coloca en el análisis transaccional, ¿no? El análisis transaccional de que justamente cómo, ¿cómo se llama? Interactuamos con los demás y que tengamos conciencia, ¿sí? De que tenemos un adulto, un padre y un niño, ¿sí? Y aquí me recuerda a Antoni Bolinches, un catalán que escribió un libro de tú y yo somos seis, ¿no? En esas interacciones. ¿Y Ok. cómo que somos seis? Sí. Y luego cuando estás con un grupo de 20, 25 participantes, alumnos o de ejecutivos, ¿saben qué? Aquí vemos 75 personas. Bastante locos, somos 25. No, es que cada uno tenemos nuestros círculos. Y sí, definitivamente, las transacciones, ¿cómo se llama? Humanas son necesarias para precisamente el tener el espejo, ¿no? Sí, y la retroinformación. Y en quién volcarnos también para compartir lo que nuestros talentos y demás cosas, ¿no? Así son las cosas. No sé si. No, mira, con lo que nos has compartido, tengo algunas ideas de cómo rescatar ese sueño con el que empezaste en el 2018 y que afortunadamente te mantienes firme y vigente a través, por ejemplo, de dejar huella en esas 3,000 personas que has tenido la oportunidad de transmitirles estos conceptos y que seguramente las personas que recibieron alguna formación de tu parte en el 2018, 2019, es diferente a quienes las recibieron el mes pasado, porque nada más de ver los libros que has estado publicando y por publicar, pues has venido madurando y has venido comprendiendo este concepto de manera muy interesante. Ahí tenemos 3,000 personas a quienes pudiéramos considerar promotores o en un sentido figurado evangelistas de la ética. Lo que yo te preguntaría es, ¿qué tanto contacto mantienes con esas 3,000 personas? O sea, ¿tienes forma de, por ejemplo, de compartirles este diálogo que estamos teniendo tú y yo para despertar en ellos el que de manera colectiva se pudiera integrar ese plan de transformación del instituto en algo local y personal a algo a nivel nacional, ¿sí? Definitivamente sí, sí tenemos el contacto. Fíjate que haciendo una reflexión, un recálculo, sí, son mucho más de 3,000, ¿eh? Yo diría que sí Sí. llega a los 8,000, ¿eh? Me quedé muy, No, muy pues bajo. mejor, Sí, mejor, porque mejor estoy aún. hablando de cómo repercute en grupos, por ejemplo, de auditores de las auditorías superiores del Poder Legislativo tal, se enlazan cerca de 800 personas. Ok. Así sucesivamente, ¿no? Sí, 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 se ha dado. Mira, sí, definitivamente tenemos algo de contacto con ellos, sí, no se ha perdido, pero esto me exacerba de retomar esto y ahora sí, el hubiera, ¿verdad? El hubiera sí Claro, existe. hacerlo realidad, sí. Nada más comento una cosa, esto de que el Instituto de Ética creciera a nivel municipal, estatal y nacional, yo Nacional, escribí varias cartas, me da mucho por escribir cartas, bueno, ya un poco menos, ¿sí? A candidatos a gobernatura, el caso de Guanajuato, a los propios gobernadores, a los presidentes municipales, pues hay que aprovechar situaciones como al arzobispado de León, etcétera, ¿sí? Y más, mandándoles libros, ética y demás cosas, y pues algunos me contestan porque la ley les obliga a contestar, ¿no? Que con base en el artículo tal le acusamos recibo. Eso. En otros ni la cosa de recibo, ¿no? Nada. Pero no hay que desalentarse. ¿Sí? Yo claro. digo que para que te abra una puerta para el tema de la ética, decía yo antes que tenías que tocar 100 puertas. Ahora ya la aumenté, pues la inflación ya llegó también y dijo, ahora tengo que tocar 200 o 250 puertas, ¿verdad? Sí. Pero pues ahí Cuando, sí, estamos. cuando platicaste de los orígenes del Instituto de Ética y qué lo motiva, describiste rasgos de nuestra sociedad que desafortunadamente se ha venido descomponiendo y tiene manifestaciones muy lamentables, ¿sí? En donde lo que menos existe es la otredad y lo que existe es un egoísmo, un beneficio personal, una acumulación. En el mejor de los casos, ¿eh? Porque en otras circunstancias, pues está toda
la criminalidad, el consumo de drogas, hasta el impacto en los programas educativos que no han tenido realmente una repercusión positiva en los educandos y que nos vamos rezagando como mexicanos, ¿no? El otro día, en uno de tantos grupos de WhatsApp que participo, una mujer, una amiga de aquí de León, Guanajuato, México, decía, ¿qué nos pasó? O sea, ¿qué nos pasó a los mexicanos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué fue lo que sucedió como parteaguas para que de tener unas características en aquel México de los 50, los 60, de repente empieza un sexenio en el año 2000, 2006? O sea, si vemos los índices de criminalidad en México, realmente se disparan a partir del 2006 a llegar a los niveles que hoy tenemos, ¿no? Entonces, algo debe estar sucediendo en la sociedad, en el seno familiar, en las escuelas públicas, en las universidades, públicas y privadas, en los ambientes laborales, como tú decías, las empresas son un caldo de cultivo por excelencia para sembrar estos conceptos. ¿En dónde Sí. fue que nos perdimos como mexicanos? Recuerdo ahorita un autor que nos habla de que el ser humano, ¿sí? Es una resultante no solo de sí mismo, sino de sus circunstancias. Bueno, también lo abordó Ortega y Gasset. Sí, Pero esas circunstancias podemos decir que son, entran tres factores. Es la persona como individuo, como grupo, como familia, como sociedad, etcétera, que tiene su personalidad, tiene su idiosincrasia. Las famosas idiosincrasias individuales y grupales, en este caso las de México. Tenemos nuestra idiosincrasia, con buenas y malas, etcétera, ¿no? Ahora que estamos en septiembre, olvídate, bla, bla, bla. Es la idiosincrasia del individuo, la familia. Segundo, el hábitat. El hábitat. Dónde vive, cómo se divierte, cómo se transporta, cuánto gana, qué come, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es donde debemos ubicarnos y decir, oye, ¿a qué horas voy a estar, cómo se llama, leyendo un libro? Si salgo a las 7 de la noche de mi trabajo, me voy en la oruga, en el camión, tengo que estar cuidando, bla, bla, ¿a qué horas quieres que lea? ¿Sí? Y luego que llego a mi casa, y, en fin, el hábitat, ¿no? Sí, terrible. Amén de que, ¿cómo se llama? Pues cada día está el hábitat más agresivo porque, por lo que le hemos hecho, ¿no? El sí, calor, el frío, que la escasez de agua, etcétera, 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 etcétera. Y tercero, los sistemas gubernamentales, empresariales, sociales, políticos, etcétera. Entonces alguien le llama a esto, no recuerdo el autor, que le llama el efecto del diablo, le llama algo de efecto diabólico, algo así. De que cuando se combinan esos tres elementos, la idiosincrasia del ser humano, en el caso del mexicano, su hábitat, tu ¿sí? Y hábitat. sus sistemas, aquí entran mucho juego los políticos, etcétera, ¿sí? Se hace una combinación, ¿sí? Y Dios nos agarre confesados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para mi punto de vista, claro, estoy simplificando mucho, ¿verdad? Muchísimo. Esos tres elementos, ¿sí? Que se han venido, eh, pues, realizando, yo diría hasta degenerando, sí, permitiendo, alterándose el tejido social, es lo que se ha traído estos resultados. ¿Sí? Va desde la banalización, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Del trato al demás, del crimen, del robo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces esos tres efectos hay que cuidarlos. Y es donde no tenemos la visión holística de que pues, andamos ocupándonos de atender las necesidades básicas del pobre, bla, bla, medio darle de comer o darle X cantidad y ya, pues ya salimos de pobres. Y pues no. Y el hábitat, ¿sí? La Claro, educación, etcétera, etcétera, sí. Y nadie aprende con el estómago vacío. ¿Eh? Y segundo, los sistemas. sí, ¿Sí? ¿Cómo están nuestros sistemas? ¿Sí? sí. Mira, te quiero proponer algo, para concretar acciones que puedan ayudar a dar un segundo lanzamiento, ¿verdad? Un relanzamiento del Instituto de Ética y que se logre esa visión de llegar a ser un Instituto Nacional de Ética, ¿no? Eh, ya estamos platicando de cerca de 8,000 personas que has impactado a lo largo de estos 6 años y que con muchos de ellos tienes contacto. Bueno, yo estoy optimista, como lo he dicho en otros podcasts de este tipo o video podcast,
que mucha gente de lengua hispana, hispanohablantes, van a ver esto que estamos grabando en este momento, el día de hoy, empezando por esos 8,000, ¿sí? Entonces, esos 8,000 van a escuchar el exhorto en donde tú necesitas manos, mentes que se sumen, sintonizados en este espíritu de impulsar la ética. Número uno, para crear ese plan, que no es un plan de negocio, lo entiendo perfectamente. Te puedo comentar que personalmente, como empresa, como Novarum, estamos apoyando una organización y le hemos llamado Plan de Impacto Social, en el caso de una asociación civil, ¿sí? Pero entiendo el espíritu de decir, tiene que haber un plan donde se describa con detalle mucho de lo que nos has descrito, ¿verdad? Plasmarlo y agregar otros elementos para ayudar a que se comprenda cómo es que esto puede crecer. Hiciste otra mención importante de los mecenas, ¿sí? De los, en inglés sería un sponsor, ¿verdad? Un patrocinador, un donador que se entusiasme con esta idea y que aporte fondos, ¿verdad? Al Instituto de Ética. Entiendo, el Instituto de Ética es una asociación civil, ¿sí? Bueno, tiene muchas ventajas que lo hayas constituido como asociación civil. Hay que dar unos pasos, ¿verdad? Para que te conviertas en una donataria autorizada y que también se facilite que quien haga un donativo al instituto, pues tenga una deducibilidad de impuestos, ¿no? Ese es un trámite legal que se tiene que llenar y cumplir, y con la antigüedad que tiene el instituto, pues eso va a ser relativamente fácil. Es difícil que se lo den a una asociación civil recién constituida, ¿ok? Entonces, también el exhorto y la invitación a personas, instituciones, empresas, organizaciones que se interesen en apoyar esta causa, como tú lo mencionas. Hay fundaciones a nivel nacional e internacional que lo pueden hacer. Y en la circunstancia de que operas en Guanajuato, recientemente se ha hablado mucho del FIDESEC, un fideicomiso que crearon los empresarios en conjunto con el gobierno, habiendo incrementado un pequeño porcentaje el impuesto sobre la nómina para que fuera a dar a ese fideicomiso con dos propósitos: proyectos que nos muevan hacia una paz positiva, o sea, mejorar la seguridad ciudadana, pero también proyectos que fortalezcan el tejido social. Entonces, tus ideas, tu instituto, tu propuesta, lo veo perfectamente alineado para que pueda ser apoyado por el FIDESEC. La ventanilla a través de la cual se accede a estos fondos es FE Guanajuato, ¿sí? FE Guanajuato, que está sus oficinas en la Universidad de La Salle León, ¿ok? Que tú lo ubicas perfectamente dónde está, en el centro de competitividad, centro de innovación que tiene la Universidad de La Salle. Ahí están las oficinas, y en tanto aparecieran mecenas, ahí hay una posibilidad de bajar fondos que administran en conjunto gobierno del estado con empresarios, ¿sí? Y el que esos 8,000 educandos que han pasado por tus conocimientos, por tu experiencia que les has transmitido, nos ayuden a difundir a su vez también esta entrevista, esta plática, porque yo coincido contigo, o sea, es hasta cierto punto, una sorpresa, pero al mismo tiempo una decepción, que cuando vas a registrar el nombre del Instituto de Ética, no hay ningún problema porque nadie ha registrado nada con ese apelativo de la ética, ¿no? Porque entonces decimos que sí estamos completamente perdidos en muchas otras cosas, y estamos perdiendo de vista algo fundamental, fundamental, ¿sí? Así Yo es. personalmente te felicito por tu constancia, por tu pasión, y también tienes otro recurso muy interesante que son tus libros, ¿eh? O sea, porque los libros también alcanzan a más personas, ahí no podemos saber cuántos lo han leído, ¿verdad? Porque incluso una persona que compra uno de tus libros se lo puede compartir a 10 personas más. Entonces, yo espero que a través, como tú mencionabas, de las redes sociales, que vamos a poder difundir esto que estamos grabando el día de hoy, puedas tener más elementos y más contactos
Si no tienes inconveniente, podemos poner tu correo electrónico en el pie del podcast, ¿verdad? Y del video podcast, Sí, de acuerdo. para que te puedan contactar. Y lo último que te pediría es unas palabras finales sobre esta experiencia de haber recorrido el Hubiera, donde la idea es ir al pasado, generar aprendizajes para actuar en el presente y transformar nuestro futuro. ¿Cómo te despedirías de esta plática? Pues que me resulta interesante y sobre todo útil esta metodología, ¿sí? Esta metodología del el hubiera sí existe, ¿sí? Que entre otros autores pues la ha sostenido el doctor Don Beck, ¿sí? Que justamente es el momento, el impacto directo, sí, concreto, de que pues me motiva a retomar esto, me exacerba a encontrar acciones que se hubiera hecho en su Claro. momento, hace tiempo atrás. Hay que hacerlas ahora, hay que hacerlas ahora, Ramiro. Y Así tenemos es, más herramientas, ¿verdad? Estas redes sociales ya existían en el 2018, pero ahora están mucho más fortalecidas y espero que tengan un gran impacto. Y yo te quiero comentar algo a ti y a las personas que nos escuchan y nos ven. Yo soy un convencido de que se puede hacer una gran transformación en México si cambiamos en nuestras conversaciones el decir que el hubiera no existe. Porque eso es lo primero que viene a la mente, al menos en nuestro país, ¿verdad? Desconozco en otros países de habla hispana. Pero si cambiamos esa concepción de que el hubiera no existe, al hubiera sí existe, y aprendemos del pasado para actuar en el presente, podemos hacer una gran transformación en nuestro país. totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho tu participación y seguiremos en contacto, Ramiro. Me dio mucho Ok, gusto verte. igualmente. Hasta luego.